Buenos días a todos y, bueno, como siempre, gracias por asistir a este webinar. Bueno, un poco antes, viendo los asistentes, muchos, como siempre, pues agradecer a los que repetís, incluso a los que estáis trabajando con nosotros ya en algunos proyectos, y a los nuevos, pues bienvenidos también. Bueno, hoy me acompaña mi compañero, Jaume Colón, Power Platform Solution Architect aquí en Prodware. Y, bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Mario Arias y también soy Solution Architect aquí en Prodware y MVP de Microsoft también. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues básicamente vamos a hablar de cómo podemos montar un centro de excelencia de Power Platform de una manera exitosa, con una estrategia clara y con una visión muy aterrizada y muy concreta de los pasos que hay que seguir para montarlo. ¿De acuerdo? Es decir, el concepto de centro de excelencia quizás es conocido por muchos de vosotros, pero realmente los pasos a seguir concretos para montarlo, el valor añadido que da, es muy importante remarcarlo. ¿Vale? Bueno, para los que sois nuevos, recordaros que en la herramienta GoToWebinar podéis dejar las preguntas en la sección de preguntas y luego las contestaremos al final de la sesión, ¿vale? Para que no se haga muy incómodo ir cortando un poco el discurso. Igualmente, como os digo, intentaremos hacerlo lo más ameno posible. Al final de la sesión os responderemos a todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Así que las podéis ir dejando en cualquier momento. Así que, bueno, vamos a empezar. Primero de todo, esto es un poco la agenda, ¿vale? Lo primero vamos a repasar rápido qué es un COE Power Platform, por qué necesito montar un COE, ¿de acuerdo? Luego la parte más estratégica, es decir, cómo planteamos la estrategia cuando tenemos que montar un COE. Al final, como sabéis, la estrategia es el primer paso para luego tomar acciones. Luego, qué modelos operativos tenemos disponibles para montar ese centro de excelencia, la implantación del mismo y luego un programa de acompañamiento que os podemos ofrecer, ¿no? o que trabajamos con algunos de vosotros ya. ¿Qué es un COE? Bueno, lo primero de todo, al final, un centro de excelencia, el nombre lo dio Microsoft ya hace algunos años, es un área, es un nuevo área que impulsa, pues al final, la innovación, la creación de desarrollo de soluciones dentro de las empresas, ¿vale? Con un poco la diferencia es que, bueno, trae algunos nuevos conceptos y es que empodera a personas no técnicas a poder generar sus propias soluciones, ¿vale? ¿Eso significa que de repente IT vaya a desaparecer? No, ni muchísimo menos. Es decir, al final, un centro de excelencia normalmente o muchas veces está dentro del propio departamento de IT, ¿de acuerdo? Pero sí que es una ayuda, es una herramienta, es un acelerador, es un potenciador, ¿de acuerdo? Entonces, como concepto, es un área o una subárea, porque como digo, puede estar dentro de IT o puede estar dentro de un área de negocio que permite generar soluciones, permite generar automatizaciones, permite al final resolver problemas concretos a través del software. ¿De acuerdo? Esto sería un poquito la definición de centro de excelencia. Y una vez sabemos que está muy bien este concepto, ¿por qué se necesita montar un COE? Es decir, está muy bien, parece un área donde se van generando soluciones, pero ¿por qué necesito generar un nuevo área si ya tengo, por ejemplo, un área de IT que ya genera esas soluciones, ¿no? A petición de negocio. Básicamente, lo que hacemos de esta manera es extender o repartir un poco más la carga de trabajo entre las diferentes áreas, ¿vale? O sea, al final, IT normalmente está sobrecargado, es lo que nos estamos encontrando en todos los clientes y en muchos de vosotros, y se necesita un impulso, algo diferente, algo un poco disruptivo para poder acometer, pues, que los departamentos de IT pues cada vez son más pequeños y las necesidades, sin embargo, no han bajado, sino que ha crecido exponencialmente, o eso es mi percepción, ¿eh? O sea, puedo estar equivocado en algunos casos, pero es lo que un poco vemos en algunos clientes, ¿vale? ¿Y qué beneficios aporta montarlo, no? Porque al final está muy bien entender qué es, pero ¿qué beneficios aporta? ¿Por qué deberíais estar planteándoos montar un COE? Lo primero de todo, por ahorro de tiempo y costes. Es decir, al final, lo que vais a conseguir con esto es desarrollar más rápido, es reducir el tiempo de desarrollo en según qué áreas, democratizar un poco el desarrollo, es decir, no cargaros con toda la responsabilidad de según qué tipo de desarrollos y además, bueno, y poder generar un poco esa cultura dentro de la empresa para que varias áreas puedan generar soluciones. Y por lo tanto, eso al final se traduce en ahorro de tiempo y costes, ¿vale?
Centralizar la comunicación. Esto al final también lo que aporta un centro de excelencia es comprometer a diferentes áreas de negocio con diferentes necesidades, juntarlas en un único punto, en un único canal para que puedan generar soluciones, pero siempre siguiendo pues, los mismos patrones, hablando unos con otros para ver cómo seguir las mejores prácticas, ¿vale? Luego también, y lo comentaba un poco antes, músculo y especialización. Es decir, esto al final lo que os permite es escalar. Si tenéis una necesidad X y no podéis acometerla con la gente que sois, pues tradicionalmente, pues, bueno, pues sencillamente se ponía la cola, ¿no? Se ponía en la pila de peticiones y se va priorizando un poco lo que se puede hacer. De esta manera podéis escalar, podéis ir más rápido, porque los COEs además son flexibles, es decir, no tienen personas fijas con unos, no hay unos FTEs para que nos entendamos determinados, sino que es flexible, ¿vale? Y eso lo que os va a dar es músculo, ¿vale? Luego también acelera mucho el tema de la innovación. ¿Por qué? Porque al final los que una vez se coge ritmo en los centros de excelencia, y esto lo hemos visto, cuando las personas de la empresa empiezan a crear soluciones, a crear aplicaciones, a crear automatizaciones, las mejores ideas muchas veces no vienen de esas grandes iniciativas que al final una gran iniciativa pues yo qué sé, pues puede ser un RP, puede ser un CRM, puede ser cualquier otra cosa, pero efectivamente eso es algo necesario, pero no innovador, ¿no? Entonces, bueno, de esas pequeñas áreas de negocio, de esas necesidades del día a día, pues salen ideas pues, muy innovadoras o cosas que ni siquiera se habían pensado desde la dirección, por ejemplo, de la empresa, ¿vale? Automatizar actividades. No hay nadie mejor que las personas que trabajan en el día a día de la empresa para saber que algo puede ser automatizable. Es decir, realmente, y esto también lo estamos viendo mucho en los COEs que estamos montando, las áreas de negocio entienden enseguida cuando tienen ya las skills necesarias qué se debe automatizar, cuándo se debe automatizar y qué es lo que tiene un retorno de inversión más rápido. Eso sin duda, porque al final, si tú cada mañana tienes que hacer una cosa que sabes que es repetitiva, que te lleva 2 horas y que sabes que es automatizable, eso seguramente tenga un retorno muy rápido, el hecho de poder automatizarlo, ¿vale? Al final, todo esto está muy bien, pero también necesitamos gobernar y administrar, ¿vale? Es decir, tradicionalmente también lo que ha ido pasando es que las diferentes áreas de negocio pues han ido montando sus propios Excel, sus propios Access, sus propias pequeñas soluciones ofimáticas y eso es pues, totalmente ingobernable, es decir, eso está a la sombra de IT y IT no tiene ningún tipo de control sobre eso, ningún tipo de visibilidad. Con esto, por un lado, les damos esa libertad, esa capacidad de crear soluciones, pero por otro lado también las gobernamos y las administramos, ¿vale? Como os decía, escalabilidad, es decir, esto permite ser escalado. Las soluciones pueden empezar siendo desarrolladas por un área de negocio, por una determinada persona, pero puede acabar siendo escalada por IT y por lo tanto hace que la aplicación tenga más alcance o que tenga más funcionalidad o que mezcle un poco lo que era la aplicación original con una aplicación más sofisticada, por ejemplo. ¿Vale? Esto al final también nos ayuda a estandarizar procesos, ¿vale? O sea, lo que nos ayuda es a coger metodologías, procesos y decir, cuando alguien quiera hacer una solución de este tipo, tiene que seguir los pasos A, B y C. Y después de ese A, B y C, después IT lo monitoriza o después tal persona lo ejecuta y tal persona lo despliega. Es decir, hacemos partícipes a toda la organización de una manera de trabajar, ¿vale? Luego también además nos da, sobre todo, control en la calidad de lo que se está haciendo. Es decir, al final el COE, y por eso va a ser muy importante que entendáis cómo se monta un COE, nos va a dar ese punto de poder controlar realmente las soluciones que se están haciendo y poder controlar que esas soluciones cumplen con los estándares mínimos de calidad que estamos exigiendo. Es decir, por un lado estamos dando libertad para que la gente cree, para que la gente fabrique y no dependan tanto de lo que IT pueda acometer. Y por otro lado, estamos también marcándoles unas pautas, no es el descontrol absoluto que, por ejemplo, puede generar un Excel, ¿no? Que cada uno lo hace pues como buenamente puede. Y por otro lado también el control de la seguridad. Al final, y esto, si habéis visto las últimas noticias, pues sobre todo de hackeos y del mundo de la ciberseguridad, la verdad es que está en un momento pues complicado. Esto al final lo que os garantiza es que vosotros tenéis el flujo de información informatizado, lo tenéis digitalizado y por lo tanto vosotros controláis el flujo, controláis la seguridad, controláis quién accede, cuándo accede, cómo accede, controláis si hay fuga o no hay fuga de datos. Es decir, tenéis el control absoluto de la información. Sin una
sin un concepto como un COE, pues lo que os digo, al final todo lo que son documentos, todo lo que son Words, todo lo que son Excel, todo ese tipo de documentación que se puede perder, que se puede filtrar, que puede salir de la empresa, puede suponer a veces fugas de información muy críticas. Sin embargo, aquí sabéis exactamente, tenéis el control total de todo lo que se está haciendo dentro de vuestra organización. ¿Vale? Entonces, estos serían los 10 motivos de por qué montar un COE. ¿De acuerdo? Pero a nivel estratégico, Jaume, cuéntanos un poco cómo enfocamos la estrategia, ¿no? Porque siempre tenemos que empezar un poco por qué estrategia hay que adoptar para enfrentar un COE. Muy buenas, primero de todo, buenos días a todos, gracias por asistir. Pues, a ver, voy a compartir. Em, Aquí depende un poco del momentum en el que estemos, ¿no? A nivel de empresa, de en qué momento nos encontremos. Existen situaciones en las que hay, pues empresas que ya han empezado su camino a nivel de Power Platform, que a lo mejor ya han adoptado una serie de medidas o no, o han empezado a hacer aplicaciones y están en un momento en el que a lo mejor pues tienen cierto, no diré descontrol, pero sí inquietudes con respecto, pues justo lo que comentabas, Mario, a nivel de seguridad, de flujos, que a lo mejor pues pueden comprometer pues datos que son realmente sensibles para la empresa. Entonces, depende del momento en el que estemos, pues las acciones, pues obviamente se van a tener que acotar o se va a tener que hacer cierto inventario, pero normalmente el objetivo es primero pensar qué queremos conseguir, evaluar en qué estado estamos, que es algo crítico, que sería sobre todo principalmente esta parte del principio a nivel de estrategia. ¿De acuerdo? Una vez definida toda esa estrategia, luego igualmente de todo esto haremos zoom. Una vez definida esa estrategia, disponer de diferentes herramientas con las que poder pues aposentar pues todas estas soluciones a nivel de gobierno, a nivel de monitorización, a nivel de desarrollo, a nivel de permisos, licencias, todo lo relativo a la base para poder pues innovar y transformarnos. Luego, obviamente, teniendo esa base más tecnológica, pues tenemos la gestión del cambio con las personas, la formación, tanto a nivel de poder desarrollar aplicaciones como de saber y tener esas buenas prácticas tanto para desarrollar como para gobernar. Y luego, obviamente, una vez ya estamos en un régimen pues, más estable, ¿no? Pues el acompañamiento, aquí capacidades de nurturing. Al final, a nosotros nos pasa, esto es un ecosistema que está vivo, todos hemos oído hablar de la IA, todos hemos oído hablar de nuevos productos y funcionalidades y obviamente pues Microsoft está al día en todo esto y es algo que es un acompañamiento continuo, tanto a nivel de transformarnos como empresa, sino de nuevas funcionalidades, nuevas oportunidades que pudieran aparecer. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto, haciendo un poquito más de zoom, vemos pues tres pilares, ¿no? Obviamente pues, hay una parte que son las personas. Al final el objetivo de esto es empoderar a la empresa para que pueda pues, tener ese empoderamiento a nivel de innovación, a nivel de transformación, porque recordemos que al final quien tiene de verdad el conocimiento estricto del negocio, de las problemáticas, pues sois vosotros mismos. Entonces, hay un componente importante a nivel de capacitación, de formación de las personas que formarán parte de este COE, ¿vale? Obviamente aquí hay maneras y maneras, no todo el mundo, no tenemos que aterrizar toda la empresa de golpe, pero sí que es importante esa parte de formación. Luego veremos, hacia el final del webinar, veremos un detalle más de la parte formativa, ¿vale? Pero sí que es importante formar en una perspectiva de pues, desarrollo, aumentar el conocimiento sobre las diferentes soluciones que hay dentro de Power Platform, sobre qué podemos hacer, es decir, que se nos levante la ceja si aparece una necesidad y decimos, ostras, esto lo podemos solucionar con una Power App o esto lo podemos solucionar con una automatización con Power Automate, ¿vale? Que tengamos ese conocimiento para que en lugar de acabar haciendo pues un Excel, ¿no? Que sería el clásico, que para mí es un sistema maravilloso, ¿vale? Pero llega un momento que como empresa pues necesitamos un poquito más, pues que tengamos esas herramientas para poder detectar pues las necesidades y su encaje dentro de la plataforma, ¿vale? Y sobre eso, obviamente, pues todo poder conlleva una gran responsabilidad
la parte relativa a administración, seguridad, cuáles son las buenas prácticas, cómo automatizar según qué procesos, toda esa parte a nivel de conocimientos para capacitaros desde un punto de vista de IT, desde un punto de vista de desarrollo de soluciones de negocio, ¿vale? Para que podamos pues acelerar. Aquí importante lo que comentaba Mario a nivel de personas, pues que obviamente pues, los equipos de IT pues son un grupo de personas que puede ser más o menos limitado y donde de verdad tenemos una oportunidad y sobre todo por la entrada del low code, ¿vale? Antes era mucho más difícil poder transmitir según qué conceptos o según qué soluciones a nivel de desarrollo de aplicaciones y automatizaciones y ahora es algo que está mucho más cerca de los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde tenemos esa oportunidad de que IT ya no está solo, sino que tiene nuevos compañeros que pueden ayudar a entender funcionalmente, a ver el encaje y luego obviamente pues está nuestra figura como acompañamiento de todo eso, ¿vale? A nivel de procesos, pues obviamente aquí no es un camino que hacéis solos, tenemos precisamente todo nuestro catálogo de buenas prácticas, nuestras lecciones aprendidas, nuestra experiencia como partners en Power Platform y otras soluciones de Microsoft, que al final eso lo que hacen es acelerar todavía más el proceso. Y aquí es importante, por ejemplo, también que a nivel de gobierno, pues hay diferentes soluciones. Digo, la propia Power Platform, esto es un poco lo de en casa del herrero, pues no. Hay soluciones de Power Platform para gobernar Power Platform, ¿vale? Entonces luego veremos un detallito con una pequeña slide de esto con Mario. Pero sí que la idea al final es que, por un lado están las personas a nivel de capacitación, luego la base tecnológica a nivel de soluciones, aplicaciones, automatizaciones para gobernar pues una estrategia de que no todo el mundo pueda tener, dar de alta según qué soluciones o según qué entornos para que sea algo controlado. Importantísimo lo relativo a la estrategia de DLP, Data Loss Prevention, al final evitar fugas de datos, principalmente porque ahora mismo, lo que decía de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, hay soluciones que a lo mejor si un usuario tiene permiso para acceder al RP y hay un conector que conecta con el RP, podría hacer una automatización que sin querer, ¿no? Enviara por correo datos a quien no tocara, ¿no? Pues precisamente definir una estrategia para bloquear según qué conectores y gestionar todo lo relativo a permisos. Y luego, obviamente, pues soluciones a nivel de gestionar la innovación. Nuestro principal valedor en la empresa son los usuarios clave, que si encima están formados para entender y para ver qué hay más allá de la necesidad, pues se pueden establecer políticas para pues, hacer una aplicación o usando SharePoint para innovar, tener un repositorio de ideas, mutualizar componentes. Aquí es donde de verdad hay el punto clave. Esto es haciendo un poquito más de zoom, no voy a entrar en cada uno de los puntos, pero sí que al final pues la idea es lo que os comentaba, a nivel de personas empoderar, obviamente pues generando formaciones ya sean más emplantilladas o más ad hoc, más específicas para alguna necesidad, realizando webinars, realizando píldoras informativas para poder estar al día. Al final también, obviamente, lo que comentaba, a nivel de adopción, todo lo relativo a tener pues, base de conocimientos, novedades, nuevas funcionalidades de producto. Creo que todos habéis oído hablar de Copilot, ¿no? Pues un poco todo lo relativo a innovación, ¿vale? Obviamente, todo esto establecido con una hoja de ruta y sabiendo muy bien lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Y sobre eso, pues evolucionar. Obviamente, ¿con qué? Pues con las garantías de tener un procedimiento a nivel de comunicación, a nivel de desarrollo, hacer un inventario de las diferentes aplicaciones que tenemos y priorizar, ¿no? Cuáles son más o menos críticas, tanto a nivel de seguridad como a nivel de negocio. Y al final todo esto que se traduce pues, en una mejora en la productividad. Al final no deja de ser el objetivo, aparte de ser innovadores y disruptores, pues que haya un retorno, ¿no? de todo eso a nivel de empresa. Nada, estos son ideas a nivel de acelerador o plantillas con respecto a diferentes áreas, ¿vale? Que podrían interesarnos dentro de un modelo de COE, ¿vale?
Lo primero, obviamente, a nivel de cumplimiento técnico es pues, una estrategia de cómo organizar las soluciones. Hay una noción de entorno que a algunos sonará pues, de qué se puede hacer en según qué entornos. ¿Vale? Porque al final, pues, si no hay cierto control, pues puede pasar que tengamos muchísimas aplicaciones abiertas a todo el mundo, que a lo mejor, pues, no es la idea. Importantísimo la parte de seguridad y tener herramientas, ¿no? Para poder auditar, para poder monitorizar, para, bueno, en este caso, a nivel de cumplimiento técnico, si, por ejemplo, ya teníamos una serie de aplicaciones, pues hacer cierto check, ¿no? de auditoría o análisis de si esas aplicaciones pues, cumplen o no ciertas garantías de calidad y de seguridad, ¿de acuerdo? Al final aquí es un poco la parte de base, ¿vale? Y luego, ¿cómo evoluciona? Pues toda la parte relativa a onboarding, pues el hecho de tener pues una automatización de qué entornos se pueden dar de alta para los usuarios. Imaginaros un entorno, pues un entorno desarrollador como un patio de juegos que fomenta la innovación, pero que eso esté gobernado, ¿de acuerdo? De tal manera que ese usuario al que se le ha dado ese acceso, pues tenga ese entorno, incluso gobernar qué licencias se le pueden dar o se le pueden otorgar en función de pues, lo que consideremos a nivel de estrategia, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, pues tener algún repositorio en el que podamos tener pues cierto grado de mutualización de aplicaciones o de componentes que se puedan reutilizar a nivel de empresa. Es decir, que el esfuerzo que se haga desde un departamento, si es una funcionalidad o un componente que se puede reutilizar en otro tipo de soluciones, pues aprovechar que ya se ha hecho esa inversión para intentar pues acelerar todavía más. La parte de adopción, pues fomentar esa noción de champions o de makers y tener pues personas clave que fomenten la innovación y que a lo mejor también nos ayuden a canalizar pues, las diferentes peticiones con respecto a ciertos departamentos, un poco generar toda ese rumor, ¿no? De que Power Platform nos ayuda y de que al final pues, nos ayuda a satisfacer según qué necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto, al final, pues, desde identificar cuáles son las personas, parte de esa parte inicial es identificar cuáles son las personas clave, cómo vamos a organizar esas formaciones, si vamos a tener un repositorio documental donde gestionar los datos. Bueno, es un poco tener toda esa estrategia a nivel de empresa, que eso sí que obviamente es un poco ad hoc, ¿no? A medida a la necesidad que pudiéramos tener, ¿vale? En cada caso concreto. Estos son unas ideas de indicadores, esta es la típica slide de captura de pantalla, pero es una serie de indicadores para poder intentar pues, medir, ¿no? El grado de avance o cuáles son los objetivos que queremos hacer en cada una de estas áreas. Esto no quiere decir que todos tengan que aplicar, pero sí que pues, nos da unas ideas de cómo podemos medir ese grado de avance o cómo podemos tener algún indicador que nos diga pues, dónde estamos y cómo hemos ido evolucionando. ¿Vale? Aquí, sobre todo, pues yo creo que una de las claves sería pues, el hecho, sobre todo para empresas en las que ya se haya abordado cierta transformación, pues ver el número de aplicaciones que tenemos en un backlog que se han desarrollado y que a lo mejor todavía no se han homologado para ponerlas a disponibilidad de toda la empresa, pues tener ese grado de avance de cuántas aplicaciones, priorizadas obviamente por su criticidad, hemos disponibilizado, digamos, al resto de la empresa. Y nada, ahora doy paso a mi compañero Mario para que explique un poco cuáles son los modelos operativos Eso es. dentro de un Gracias. core. Gracias, Jaume. Pues bueno, un poco lo que ha comentado Jaume, ¿no? Es decir, a nivel estratégico, lo que os tenéis que plantear para hacer un COE, la motivación, antes un poco hablaba de por qué tenemos que montar un COE, ¿no? Es decir, conseguir que las áreas de negocio sean capaces a través del low code de crear sus propias soluciones, siempre con el control de IT, siempre con una estrategia y con una función clara y con un pensamiento claro de poder medir el retorno de la inversión, poder medir esos indicadores, ¿no? Que es un poco lo que comentaba Jaume con estas últimas plantillas, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces dentro del COE, se ubique donde se ubique, de poder medir si está teniendo éxito o no, ¿vale? De todas formas, y ahora muchos a lo mejor estaréis pensando, bueno, sí, lo del COE está muy bien, pero
no se adapta exactamente o no veo ahora mismo las áreas de negocio preparadas para abordar eso, o solo veo algunas áreas de negocio preparadas para poder abordarlo porque sí que tienen a lo mejor ciertos usuarios más avanzados, ¿no? El típico usuario, pues eso ya que es muy diestro en Excel o en otro tipo de tecnología que ya, bueno, que sería capaz de hacer sus propias soluciones, ¿vale? No os preocupéis porque tenemos diferentes modelos operativos, es decir, hay diferentes maneras de trabajar dentro de un COE, ¿vale? Por un lado, ¿vale? Y ahora un poco os pongo los tres niveles, ¿vale? Para que entendamos qué actores, ¿no? Hay dentro de un centro de excelencia y luego os explico un poco cómo los podemos ubicar dentro del modelo operativo, ¿vale? Como decía, primero tenemos a negocio, es decir, que al final son los que presentan las necesidades, los que necesitan digitalizar algo, automatizar algo, analizar algo, ¿vale? Y al final son los que comunican, oye, yo necesito una aplicación para dar de alta tal, 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 tal. Yo necesito una aprobación para avisar facturas de lo que sea, ¿no? Luego tendríamos como figura tendríamos al product owner, ¿no? Es decir, al final sería el responsable de precisamente gestionar el backlog que le viene, recoger los requisitos, decidir qué se hace y qué no se hace, a partir de ahí sacar, ¿no? Historias de usuario y luego pues definir, pues, por ejemplo, MVPs en caso de proyectos que tengan pues, un cierto alcance o ver un poco dónde está el retorno de la inversión dentro de todas las peticiones que se les hace, ¿vale? Luego ya estaría el centro de excelencia, ¿vale? ¿Qué hace el centro de excelencia? Construye las soluciones con metodología, de una manera normalmente ágil, aunque eso se puede también adaptar, administra, monitoriza, gobierna y soporta todo lo que es la solución. Y cuando el centro de excelencia, como os digo, no da para más, es decir, ya habéis incluso sobrepasado la propia capacidad que tiene la empresa, también tenemos un modelo de escalación, es decir, si todavía faltan conocimientos y falta especialización, ahí se puede ayudar. Si falta músculo derivado, al final, porque hay un exceso de demanda, porque esto ya es una factoría de crear soluciones, incluso no dais abasto, nosotros os podemos ayudar a escalar, ¿vale? Falta de backup o falta de acceso incluso al fabricante, al propio Microsoft. Entendiendo estas cuatro figuras, estas cuatro casi áreas, os diría, tenemos diferentes sistemas o modelos operativos, ¿vale? Tendríamos el modelo 1, ¿de acuerdo? Donde tenemos por un lado los key users, ¿vale? Directamente. Y luego ya tenemos el centro de excelencia directamente en vuestro área de IT. Es decir, vosotros sois el centro de excelencia, hacéis de Product Owners, hacéis de centro de excelencia y solo en el caso de que necesitéis, como veis arriba, el nivel de escalación, Prodware, digamos, os supondría un nivel 2 de escalación, un nivel para cuando ya no deis más de sí, tener a Prodware de un poco de amplificador, de, oye, pues necesito 4 personas en este momento temporal, necesito durante 2 semanas una formación específica en Power BI, me lo invento, necesito jornadas de arquitecto porque está muy bien, estamos todos muy formados, pero tenemos una iniciativa muy ambiciosa que necesitamos unas jornadas de arquitecto. También os lo podríais obtener sin la necesidad de incorporarlo en vuestro centro de excelencia, pero seríais vosotros centro de excelencia. Luego tendríamos un modelo 2, ¿vale? Donde vosotros hacéis de key users, también hacéis de product owners, es decir, hacéis de ese nivel 1 de gestionar el backlog, recoger requisitos, decidir qué se hace y qué no se hace, pero no, es decir, hacéis un poco de funcionales para entendernos. Y nosotros, en ese caso, el centro de excelencia de Prodware es un poquito más grande, y lo que hacemos directamente es de constructores de esas soluciones, ¿vale? Si por lo que sea no estáis en ese momento preparados para que las áreas de negocio o vosotros mismos ser un centro de excelencia capaz de producir soluciones, Prodware puede ser el productor de soluciones. Y luego tendríamos un modelo 3 y es sencillamente que también hacemos nosotros de Product Owner. Ya entramos hasta el fondo dentro de vuestras compañías. Esto también lo estamos trabajando con algunos clientes. Y es sencillamente también recogemos y gestionamos el backlog, hacemos de centro de excelencia a todos los niveles. También, obviamente, tenemos la posibilidad de autoescalarnos nosotros mismos, ¿vale? Entonces, voy a hacer un poco de zoom en el primer modelo porque seguramente es el modelo, yo creo que el modelo 2 y el modelo 3 se entienden, es decir, bueno, pues que al final tenéis un servicio gestionado con Prodware en mayor o menor medida, donde vosotros pues tenéis un tipo de actuación u otra.
¿vale? Es decir, sois key users y product owners o solo key users en el modelo 2 y el modelo 3, pero el modelo 1 digamos que es un poco el más novedoso, es vosotros adoptar un centro de excelencia interno, que vosotros seáis capaces de gestionar todo lo que se genere y que vuestras áreas de negocio sean productores de soluciones y vosotros seáis un segundo nivel de productores de soluciones, ¿vale? Haciendo un poquito de zoom, voy a explicar un poquito esta slide, ¿vale? Porque hay mucho contenido, pero lo quiero simplificar mucho. Aquí al final, como veis, tenemos 3 tipos de responsabilidades arriba del todo. Responsabilidad Product, bueno, 4 tipos de responsabilidades, ¿vale? Porque hay algunas que son, como veis, conjuntas, ¿vale? Tenemos por un lado vuestra responsabilidad, la responsabilidad del cliente, una responsabilidad conjunta, luego una responsabilidad de Product y luego incluso una responsabilidad de Microsoft, ¿vale? En un primer nivel, en un nivel 0, lo que tenemos que conseguir es que las diferentes áreas de negocio se genere una comunidad de makers, ¿vale? Y de RPA developers, ¿vale? Porque también es otro área que se puede llegar a generar y que vosotros seáis autónomos. Es decir, que las áreas de negocio empiecen a hablar también y a compartir, oye, pues yo hice esto de tal manera, yo hice esto de tal otra, que se generó un poco una comunidad interna dentro de la empresa. ¿Vale? Y al final con una serie de herramientas. Todos estos conceptos van detrás de herramientas. Habrá chats, habrá knowledge base, habrá un portal, habrá lugares donde se comparte el conocimiento, ¿vale? Y luego al final, en ese nivel 0, están los usuarios finales, los key users y los product owners, ¿vale? Es decir, ahí son las personas que van a ir un poco recogiendo, que van a ir priorizando, van a decir esto sí, esto no, ¿vale? Luego hay un primer nivel, un nivel 1, que es responsabilidad del cliente, que hacéis vosotros de helpdesk, en el sentido de que recogéis las incidencias, interacción con el usuario, clasificación, consultas, vais viendo un poco qué llega, qué no llega, en qué orden y cómo lo priorizáis, ¿vale? Y luego tendríamos un nivel 2, nosotros le llamamos COE conjunto, y aquí es un poco, lo ponemos así para que entendáis que esto es lo flexible que vosotros necesitéis. Esto no es fijo, es decir, vosotros podéis hacer de primer nivel, hacer y desde empoderar a las áreas de negocio para que hagan una primera capa de soluciones y ver cómo va y ser vosotros un segundo nivel. Y si no llegáis vosotros, ser Product un tercer nivel, que Product sea el segundo. Lo podemos entremezclar, es decir, que seamos 50-50. Y nosotros, obviamente, tenemos todas las capacidades que nos requiráis. Es decir, tenemos servicios propios de creación de apps, cuadros de mando, automatizaciones, desplegar servicios, servicios propios de consultoría, que es el área que yo lidero, servicios de discovery, de process mining, de task mining, de arquitectura y demás. Y luego tenemos, pues obviamente, pues la capacidad de desarrollos en low code, pero también desarrollos en pro code. Es decir, si hay alguna pieza dentro de la plataforma que no existe, también tenemos la capacidad de fabricarla con pro code, ¿no? O con código tradicional, por entendernos, ¿vale? Es decir, nunca va a haber una limitante en la plataforma porque os podemos ayudar en todo eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya veis aquí un poco lo que podemos llegar a hacer. ¿Qué pretendemos en el equipo conjunto? ¿No? Pues al final, ayudaros a montar todo esto. El onboarding del servicio, la auditoría inicial, el profiling de lo que tenéis, los workshops para dar las formaciones, algunas sesiones de discovery que os podemos ayudar y a crear esa comunidad de makers, de citizen developers que le llama Microsoft dentro de vuestra compañía, ¿vale? Entonces, ¿qué parte os quedaría a vosotros? Pues la creación de aplicaciones, cuadros de mando, lo mismo que el equipo de Product en un primer nivel. ¿De acuerdo? Y ahí ya podemos adaptarnos. Luego, como veis, estamos hablando de que estamos centrados en la creación de soluciones en la plataforma Power Platform. Y por lo tanto, no estamos hablando de que de repente no vamos a dar soporte a temas de redes, ni a aplicaciones legacy, ni si a alguien se le estropea un ordenador, por entendernos, ¿no? Pero sin embargo sí vamos a dar soporte a todo aquello que se genere en Power Platform, ¿vale? Pero con la idea de que vosotros seáis autosuficientes, autónomos y que os empoderéis en ese aspecto, ¿no? Es un poco la idea. Luego, además, también, si hay alguna incidencia mayor a nivel de plataforma, que vosotros, obviamente, al tener licencias con Microsoft, tendréis un tipo de servicio. Nosotros, por ser partner, os podemos podemos escalar, digamos, esa incidencia directamente a fabricante para incidencias sobre todo críticas, ¿vale? Es un poco lo que podemos ofreceros, ¿vale? Este sería un poco el zoom de ese modelo, ¿vale? Una vez tenemos claro un poco el modelo, diremos, bueno, vale, sea el modelo 1, sea el modelo 2 o sea el modelo 3, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Es decir, si ya os ha quedado claro a nivel estratégico qué podría suponer, esto al final no es
que la gente empiece a hacer cosas y hasta esto al final es una decisión estratégica dentro de vuestra empresa. Esto tenéis que enmarcarlo dentro de un medio plazo, de pensar que el retorno de la inversión global que esto os puede suponer no se mide dentro de un mes, dentro de dos, dentro de tres, ni mucho menos. Esto al final es una iniciativa de toda la organización que puede empezarse de manera, es decir, puede ir creciendo de manera paulatina, no es que tengamos que implicar a todos desde el principio, pero sí que, bueno, tiene esa ambición, ¿no?, de llegar y de estar dentro de la propia compañía. Para que os hagáis una idea, todas las primeras, obviamente, también por tamaño, pero prácticamente todas las empresas del IBEX tienen codes de Power Platform. ¿Vale? Os podría decir algunos muy, muy, muy conocidos, solo los tenéis que buscar en prensa si queréis. Y luego, pues poco a poco, las empresas ya medianas, incluso empresas pequeñas, han ido adoptando este tipo de filosofía, este tipo de organización dentro de sus áreas de IT. ¿Por qué? Pues porque les ha ayudado a acelerar muchísimo, a quitarse trabajo, a poder generar, a poder quitar el backlog infinito que muchas veces tenéis con otro tipo de soluciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? Vale, ¿cómo empezamos con esto? ¿Vale? ¿Cómo implantamos? ¿Cómo os podemos ayudar a empezar? ¿Vale? Lo primero de todo, y esto no voy a entrar en profundidad, lo primero de todo ya existe una herramienta para administrar, gobernar y gestionar un COE. Como os decía antes, Jaume, la herramienta está hecha en Power Platform. Es decir, hay Power Apps, hay SharePoints, hay Power Automates, hay portales, hay absolutamente de todo ya fabricado, ¿vale?, por el propio Microsoft, que a nivel tecnológico ya nos cubre que tengáis una serie de herramientas para poder ver todo esto, para poder ver la administración, para poder ver quién fabrica qué, para poder poner reglas de detección pues, de anomalías o cualquier estilo, para poner políticas concretas para la fuga de datos, etc, etc, etc. No voy a entrar en todo lo que hay aquí, pero para que entendáis que ya vais a partir de una herramienta que es capaz de ver todo, todo, todo lo que se fabrique dentro del COE, ¿vale? Al final, y antes un poco hablábamos, ¿no?, de qué servicios debería ofrecer un COE. Para nosotros un COE debería ofrecer o tendría que tener estas patas. Si algunas no las tenéis, no pasa nada, porque nosotros, como digo, os podemos siempre complementar en alguna de las partes. Pero estamos hablando de, todo, como decía antes, toda la parte de consultoría, es decir, si necesitáis assessment, solution workshops, necesitáis hacer una POC en concreto, si necesitáis hacer discoveries o diseños puros o cualquier cosa que necesitéis de consultoría. Aplicaciones y portales, es decir, tanto portales web hechos en Power Pages como Power Apps, que pueden ser de tipo Model Driven o pueden ser de tipo Canvas, que pueden ser para móvil, para tablet, para ordenador, para lo que se necesite. Toda la parte de BI también, con todo lo que, bueno, todo el Data Driven Roadmap, es decir, hacer roadmaps a nivel de data, diseños de arquitectura, migraciones, IoT, calidad, lo que necesitéis, ¿vale? Siempre sobre la plataforma Fabric, ¿vale? O Fabric compartida con Power BI, pero un poco con ese enfoque. Toda la parte de Process Automation, aquí, pues toda la parte de Process y Task Mining, automatización pura, los propios el propio code de automatización, que es un subgrupo que si os estáis interesados lo podíamos hablar. Incluso la parte de Copilot Studio, la posible creación de Copilots. Copilots también está dentro de Power Platform y podéis también empezar a crear vuestros propios Copilots. Y toda la parte de Modern Workplace, de productividad, Office 365, Teams, SharePoint y demás. ¿De acuerdo? Como veis, estos son todos los servicios que el COE debería poder dar. ¿Vale? Todos los servicios que el COE debería poder abordar. Si alguno no lo puede dar, como os decimos, os podemos ayudar, os podemos aconsejar o os podemos formar. Cualquiera de los escenarios es totalmente válido, ¿de acuerdo? Y esto es un poco esa foto, ¿vale? Ahora, bueno, sobre todo y para ver la implantación, ¿vale? Porque al final la implantación pues tiene unas fases muy marcadas de cómo empezamos a trabajar con vosotros. Bueno, Jaume, explícanos un poco, ¿vale? Cómo llegados a este punto, es decir, que tenemos clara la visión, tenemos clara la estrategia y tenemos claro qué es un COE además y qué servicios tiene que dar y qué modelos operativos podemos plantear. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Vale, si yo mañana quiero empezar, ¿cómo lo hago? ¿No? Esta es un poco, cuéntanos un poco, Jaume. Exacto. Dentro de lo que estábamos comentando, precisamente
en esa parte más estratégica, nosotros lo hemos separado en tres fases, ¿de acuerdo? Y aquí depende un poco lo que decíamos antes, del grado de maduración, del momento en el que estemos como empresa, ¿vale? Pero pues típicamente, ¿no? Esa parte que hablábamos antes de estrategia, pues empezaría precisamente con el Core Vision, ¿vale? Que no deja de ser, pues, la parte más de qué queremos conseguir, la parte de capacitación, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista de formación y de entender, ¿de acuerdo? Y sentar las bases de lo que luego vamos a acabar haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, está temporalizado, ¿no? En un primer mes, y aquí obviamente pues también depende de la disponibilidad de las personas y demás, ¿vale? Pero sí que lo ideal sería, por no perder el momentum, tener esta parte del Co-Envision en el que preparamos, identificamos las personas clave, definimos qué queremos conseguir, definimos un poco todo el inventario de lo que tenemos ahora mismo, ¿vale? En qué momento nos encontramos en diferentes pilares, lo que comentaba Mario. Por un lado está la parte de comunicación, ¿no? Y hay varios caminos a nivel de COE. Una parte es la de comunicación, de generar esa dinámica de innovación a nivel de empresa, ¿de acuerdo? Y a nivel de comunicación definir cuál es el plan. A nivel de IT, pues lo que comentábamos, qué herramientas tenemos, cuáles no. Aquí estamos pensando primero, ¿eh? Es decir, pensar y planificar y definir esa estrategia a nivel de comunicación, de soluciones de técnicas sobre las que apoyar los diferentes procesos, el gobierno que necesitamos, revisiones de lo relativo pues, a todo lo que es relativo a seguridad y compliance, que cada vez es más importante y ahora con Copilot todavía más, y un poco hacer inventario de toda esta parte, ¿vale? Aquí sí que hay una parte de formación, ¿de acuerdo? Y una prueba de concepto, ¿vale? Incluida a nivel de pues algo que consideremos que es crítico y un poco enmarcado en esa parte más formativa. Luego, una vez ya hemos definido esa estrategia, pues es desplegar las soluciones que no tengamos o las que decidamos. Aquí a nivel del Code Starter Kit, pues a lo mejor no necesitamos todas las soluciones. Es decir, tenemos todo un catálogo, pero nos interesa X, Y y Z, ¿de acuerdo? Y esas son las que de verdad vamos a dar uso, o a lo mejor la solución del COE estricta no nos sirve o no se adapta y tenemos que hacer algún tipo de solución para gestionar pues, una solicitud de una capacidad o de licencia o de un entorno y se tiene que plantear, ¿no? Pues un poco tener esa infraestructura de trabajo, ¿de acuerdo? Y luego, a nivel de innovación, normalmente ya venís con muchas ideas, pero definir pues un discovery en el que pues levantar backlog, priorizar ese backlog, esas necesidades, ese inventario de necesidades, y aquí también nosotros pues, podemos aportar nuestro valor a nivel de pues que nosotros tenemos nuestra propia herramienta de casos de uso en la que podemos compartiros pues escenarios que nos hemos encontrado en otras situaciones en los que os pudierais sentir identificados y darle continuidad, ¿vale? A nivel de la parte de formación, ya no en un ámbito de ahora vamos al zoom de formación, pero ya en un ámbito de conocer, sino en un ámbito de hacer aplicaciones, es decir, formaros para que podáis desarrollar aplicaciones, ¿de acuerdo? Y luego, una vez ya hemos hecho la estrategia, ya hemos sentado las bases a nivel tecnológico y a nivel de necesidades, pues vamos a un modelo de as a service. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si necesitamos pues nuevas formaciones, necesitamos pues compartir pues lo que es las nuevas funcionalidades que han salido en X tecnología de Microsoft. Tenemos que ayudaros a hacer una aplicación o a lo mejor hay una parte que trabajamos en conjunto con una aplicación porque hay una parte que a lo mejor es más de desarrollo más clásico y también podemos ayudaros sin ningún tipo de problema. Digamos que a partir de aquí es el catálogo de servicios que os ha compartido antes Mario, ¿de acuerdo? En un modelo de pack de horas en el que pues, gestionamos, obviamente, hay sus órganos de gobierno alrededor de esto, pero sí que al final es un poco a medida, ¿no? Y adaptándonos a la necesidad en concreto. Y luego sí que está la parte de formación de experto en la que entramos en profundidad, sobre todo en toda la parte de todo lo que ahora ya sabemos y lo que hemos hecho, pues cómo gobernar, ¿vale? Voy a hacer un poco de zoom en la parte de formación, porque creo que es interesante. Esta es otra también de captura de pantalla, ¿vale? La parte del nivel básico sería la que caería dentro del marco de Envision, ¿de acuerdo? De formar. Sobre todo está enfocada en
que pues típicamente pues buscamos soluciones de nicho para depende de qué necesidades, pues que como mínimo tengáis ese set de herramientas, ¿de acuerdo? Y sepáis que pues esto se podría hacer con una Power App, o esto se podría hacer con un flujo de automatización, o con un sitio de Power Pages, ¿de acuerdo? Que a nivel de necesidades, aquí sí que es importante que también estén eh, los makers, incluso algún decisor de negocio, de algún sponsor, de tal manera que, que sean conscientes de qué posibilidades tenemos, ¿de acuerdo? Y que, pues lo que digo yo siempre, que se levante la ceja en caso de que haya una necesidad y como mínimo esté encima de la mesa como una de las opciones, ¿de acuerdo? Luego, la siguiente fase, que entraría más en la parte que hablábamos antes del startup, ¿de acuerdo? Sería ya entrar un poquito más de detalle. Obviamente en esta parte de básico sí que hay un poquito de workshop o de caso práctico, pero sobre todo la parte más de makers, de desarrollar aplicaciones, automatizaciones, entraríamos en esta parte. Si os fijáis, no deja de ser cada uno de los ámbitos a nivel de Power Platform, ¿de acuerdo? Pues entrar con un poquito más de detalle, con una perspectiva más de qué se puede hacer. Pues tenemos un lector de código de barras, tenemos un lector de NFC o podemos hacer entidades virtuales o podemos hacer, bueno, depende de la necesidad y de cada caso concreto, sí que entramos un poquito más de detalle a cuál es el potencial y añadimos casos prácticos. Y la parte del final, ¿vale? A nivel de gobernanza, pues precisamente explicar o reafirmar lo que ya sabemos a nivel de Fusion Teams, un poco esto que estamos hablando, pues también aterrizarlo todavía más y formar, aquí obviamente esto es una plantilla, esto es las formaciones que nosotros hacemos de Power in a Week, pero como decía, en la parte de cosas de service, si es algo que ya tenéis más que asumido, pues a lo mejor es algo más a medida. Pero sí que la idea es tener herramientas para poder gobernar, gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones y tener un poco ese seguimiento y esa continuidad, ¿vale? A nivel de transformación e innovación. Con esto, pues bueno, simplemente yo creo que de esta diapositiva es importante el hecho de pues, que tenemos pues, esas dos figuras, ¿no? Pero que detrás de cada una de las partes pues, pueden haber incluso más makers o nosotros desde nuestro lado a nivel de necesidades a nivel de consultoría, incluso pues, de cualquier necesidad que pudiera surgir en el ámbito del COE, pues poder hacer frente por nuestra parte en caso de que vosotros pues tampoco tengáis un pico de trabajo o no tengáis disponibilidad suficiente o necesitéis ayuda. Yo sí que recomiendo siempre la parte, sobre todo en la parte de diseño y de enfoque, pues apoyaros en nuestro expertise, en nuestras lecciones aprendidas y en nuestro conocimiento de la plataforma, ¿vale? Y nada, al final, ¿cómo encaja esto que os he explicado antes de Envision Startup? Pues a nivel de offering, pues tenemos diferentes enfoques, ¿vale? Es decir, empezar como mínimo con esta parte de Envision, sobre todo por el hecho de conocer o de tener ese primer acercamiento y poder, pues como mínimo que os encienda la bombilla en según qué ámbitos, ¿de acuerdo? Y luego vamos a un modelo de pack de horas más ad hoc, ¿vale? Sin tener esta parte más emplantillada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Luego está el modelo de co-startup, que serían los dos que os he enseñado antes a nivel de Assist2B más la plataforma sobre la cual empezar, ¿vale? Y luego directamente, aquí sobre todo en esta opción 3, está enfocada en pues, clientes que ya han empezado ese camino y a lo mejor necesitan un modelo más ad hoc. Esto no quiere decir que no vayan a haber formaciones, porque yo sí que recomiendo que aunque ya se hayan atacado según qué puntos, a veces pues, se ha ido enfocado hacia una necesidad en concreto, no se ha atacado en concreto toda la solución y a lo mejor pues una solución que hemos encajado dentro de, me lo invento, Power Apps, resulta que tiene un encaje muchísimo más económico a nivel de licenciamiento dentro de Power Pages, por ejemplo, ¿vale? Entonces, todo esto es algo que en la parte de COE as a Service directamente, pues depende un poco del momento, ¿vale? Sí que yo creo que es importante atacar estas partes con mente limpia, sin asumir que ya hemos hecho según qué caminos, pero bueno, al final también tenemos ese enfoque y yo creo que uno de los mensajes a nivel de COE es que nos adaptamos un poco a vuestra calidad, ¿vale? Dicho esto, pues ya pasamos a la parte de preguntas. Sí.
De hecho, bueno, voy a leer ya alguna pregunta, ¿vale? Que he visto aquí que habéis puesto. Bueno, yo creo que ya queda aclarado con el último punto, pero por si acaso lo remarcamos, ¿vale? Nos pregunta Pedro, buenos días, por vuestra experiencia, ¿qué tiempo estimáis para establecer un COE completamente? Bueno, un poco lo que comentaba ahora Jaume, completamente, también depende mucho de vuestra disponibilidad, porque al final necesitamos pues a todas las partes implicadas con mucha dedicación, sobre todo al principio y luego ya para que vaya rodado. Pero bueno, estamos hablando de aproximadamente unos 2 meses, ¿vale? Al principio un mes más, pues como decimos, para definir más estrategia, para definir más los flujos de trabajo, para definir más quién hace qué, para definir más qué se quiere, dónde se va a atacar primero, etc, 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 etc. Además de establecer, pues como decía Jaume, toda la parte de formaciones, es decir, formaros en todas las herramientas que habéis visto, en Power Pages, en Power Automate, en Power Apps, en absolutamente todo. Y luego, un segundo mes mucho más enfocado ya a establecer, ya porque ya tenemos definidos los caminos, pues ya más a la tecnología, es decir, ya poneros herramientas, ya poneros dashboards de monitorización, ya poneros todas las aplicaciones del Co-Starter Kit disponibles, enseñaros a utilizarlas y que a partir de ahí, pues ya cuando una persona en un área de negocio quiere abrir una aplicación y necesita una solicitud especial, un conector especial, que eso automáticamente ya os llegue la petición, en fin, todo ese tipo de cosas. Como digo, estamos hablando de unos 2 meses y luego ya, pues como decía Jaume, as a service, luego ya una vez tenéis establecido el COE, pues ya en función de la necesidad nos llamaréis más, nos llamaréis menos, ¿vale? Pero estamos hablando de unos 2 meses, ¿vale? O sea que sería un poco eso. Vale, más preguntas. Hay otra pregunta, Jaume, esta si quieres la contestas tú. Sí. Dice, si en mi empresa tengo limitaciones en cuanto al licenciamiento, es decir, solo tengo Microsoft 365, ¿qué hago? Bueno, esto es un clásico. Mm. A ver, y aquí de hecho uno de los puntos en los que hacemos énfasis en la parte de la formación, y de hecho por eso es la primera sesión, es que en Modern Workplace, que al final es todo el entorno de herramientas dentro de Microsoft 365, pues muchas empresas ya tienen Microsoft 365. Entonces, aquí sí Mm. que hay mucho recorrido en saber sacarle partido a lo que ya tenemos a nivel de licenciamiento, porque sí que tenemos derechos de uso a nivel de Power Platform relativos al licenciamiento de Microsoft 365. Entonces podemos a lo mejor tener aplicaciones con Power Apps sobre SharePoint que pueden satisfacer pues perfectamente según qué necesidades. Y uno de los ejercicios precisamente a nivel de evaluar pues el ASIS, ¿no? El dónde estamos, es precisamente pues de qué licenciamiento se dispone, cuál queremos acometer o qué limitaciones tenemos en ese sentido. Y Modern Workplace tiene muchísimo recorrido. También incluso en saber sacarle partido a las soluciones de Microsoft 365 que tenemos. Vale, muy bien, Toma. Yo creo que queda bastante claro. Vale, y luego también nos preguntan, bueno, y si ya tengo muchas apps desarrolladas, ¿por dónde empezaríamos? Bueno, claro, efectivamente, muchos de vosotros seguramente ya habéis empezado a lo mejor con Power Platform, ya habéis empezado y ya habéis empezado a desarrollar vuestras pequeñas aplicaciones, automatizaciones o lo que sea. No hay problema, es decir, eh, la estrategia, por eso es muy importante al principio definir la estrategia y el momento en el que estáis, porque bueno, pues si ya habéis desarrollado 10 aplicaciones, 20 o 100, en base a eso nosotros os un poco estableceremos por dónde ir. No hay ningún problema, no todo el mundo empieza de cero, ni muchísimo menos. La plataforma lleva tiempo, muchos de vosotros ya habéis trasteado o incluso tenéis ya el momento de haber hecho una primera intentona de COE. No pasa nada, es decir, adaptamos, readaptamos, vemos qué falló, vemos en qué punto estáis y en base a eso ya lo adaptamos y enfocamos la estrategia en ese sentido, ¿vale? Vale, luego tenemos una pregunta más, Jaume, ya parece la última, y dice, ¿qué nivel de gobierno se necesita? ¿Cuántas personas de IT necesito para gobernar esto? Solo somos 2 en IT, nos especifican. Aquí un Bueno, a poco ver, esto contesta tú, Jaume, si sí no. que sí, a ver, aquí sobre todo es importante que la propia plataforma nos da herramientas. Es decir, al final sí que se pueden automatizar, pues depende de qué soluciones a nivel de aprovisionamiento, a nivel de solicitud de capacidad o de licenciamiento que se necesite para alguna aplicación. O sea, aquí no quiero que penséis que os vais a sentir desbordados, porque sí que hay cierto nivel de herramientas que precisamente nos ayudan a gestionar
pues sobre todo la parte estricta de IT a nivel de plataforma y de gobierno. Entonces, bueno, y de hecho casos bastante grandes con miles de makers, el equipo de IT estricto era relativamente pequeño. Entonces, el punto es que sobre todo sería apoyarse en la tecnología y en las automatizaciones. Es un poco la parte del COE Starter Kit que comentábamos, pues que no pasa nada porque si sois pocos a nivel de IT, ahí sí que obviamente pues también estamos nosotros como soporte, ¿de acuerdo? Para acompañaros en ese aspecto, pero que sí que hay soluciones para poder automatizar esos procesos, para poder gobernar todas esas peticiones y al final es un poco la filosofía, ¿de acuerdo? No, a nivel de gestión la propia plataforma ya tiene herramientas y se pueden hacer herramientas adicionales si hay algún caso concreto para precisamente que no sea algo que os desborde. Bueno, yo creo que queda claro. Si quieres, Jaume, pon un poco la última slide, sobre todo ya por terminar, Sí, si necesitáis eh, contactar con nosotros, bueno, aquí tenéis nuestros correos electrónicos, obviamente con Product directamente. Si queréis ya o os estáis planteando o ya habéis empezado a hacer un COE, os podemos asesorar, os podemos ayudar, podemos ver exactamente vuestro caso y en base a eso nos adaptamos a vuestra realidad. Como ya por cerrar, no importa, un poco por las preguntas, no importa el número que seáis de personas, hombre, mínimo uno, desde luego, pero hay COEs que los está llevando una única persona, hay COEs de 4, hay COEs de 5, pero no es problema. Precisamente lo que os queremos transmitir es flexibilidad, estrategia, y en base a eso luego tomamos decisiones y que se puede hacer de manera paulatina. Así y, no, bueno, sí, y, sí. y también, disculpa Mario, y también pensad en que no se tiene que abarcar todo, pero sí a lo mejor ciertos mínimos a nivel de gobierno, de seguridad, por un poco, porque sí que nos hemos encontrado pues clientes que ya habían empezado según qué caminos y por no seguir según qué buenas prácticas, pues al final sí que se ha podido llegar a comprometer seguridad, etcétera. Entonces sí que esos Claro. mínimos se pueden hacer y luego obviamente el alcance pues también depende un poco de lo que vosotros defináis en el RUPA, ¿de acuerdo? Eso es. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Os esperamos en siguientes webinars también. Como ya sabéis, solemos hacer de Empower Platform por lo menos uno al mes, a veces un par. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.